Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, tal parece que el grupo mayoritario pretende refrendar hasta el último momento de esta legislatura algunas de sus prácticas menos honrosas, pero más frecuentes. Su permanente pretensión de imponerse por la fuerza sobre la pluralidad, su manifiesto rechazo al diálogo para construir acuerdos y su reiterado menosprecio por las normas, los procedimientos y la cortesía parlamentaria. Prácticas a las que ahora se suma la intención de utilizar procedimientos constitucionales para solventar necesidades propias de una formación política y que son ajenas a las responsabilidades de este órgano parlamentario, porque no nos engañemos, quieren utilizar al Congreso de la Unión para solventar problemas internos entre grupos y corrientes de Morena. Como si la representación mayoritaria en los órganos de dirección de las cámaras fuera suficiente para cancelar la deliberación de los asuntos al interior de ellos. Como si no fueran órganos colegiados, donde están representadas con voz y voto todas las fuerzas políticas que integran el Congreso Federal. Hace 2 semanas se negó la posibilidad de valorar en este Pleno los asuntos en los que no había discrepancia alguna. Ahora se pretenden acumular con el mayor desaseo posible, asuntos que ni siquiera han sido objeto de la más elemental construcción de entendimientos. Hoy se insiste en seguir adelante con un procedimiento que violentaría una resolución judicial. Se presume la falsa urgencia de ratificar a 2 titulares de dependencias que ya ejercen sus funciones sin ningún impedimento. Y se reconoce la necesidad de enmendar una mala decisión legislativa tomada por la mayoría oficialista de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que en su oportunidad fue señalada por toda la oposición, un plazo insuficiente para instrumentar lo que era una buena reforma. Se los dijimos, no atendieron y ahora quieren enmendar esa decisión que ustedes mismos tomaron. ¿En qué se fundamenta esta acumulación de asuntos si no es en la arbitrariedad? El Ejecutivo Federal tiene todas las facultades para designar secretarios de Estado. Lo hace. Tan lo hace que estos secretarios están en funciones. Desde el momento mismo en que son designados por el presidente de la República, las ejercen, insisto, sin ningún impedimento. Para aquellos cuya designación está sujeta a ratificación por alguna de las cámaras, la propia Constitución no prevé ni plazo ni tampoco una urgencia determinada. Hoy no hay urgencia para que tengan que ser designados dentro de los 30 días que faltan para que se agote la presente legislatura. Si la ratificación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fuera indispensable para el desempeño de sus funciones, la incertidumbre de los mercados globales ya habría hecho sentir sus efectos en nuestra economía. Si el titular de la función pública estuviera hoy impedido para el ejercicio de su cargo, la dependencia no habría anunciado la inminente presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. Y si la necesidad de aplazar la entrada en vigor de las disposiciones en materia de subcontratación es un asunto que genera consenso, ¿qué impediría al Ejecutivo Federal utilizar la vía administrativa para dar certidumbre a las empresas garantizando los derechos de los trabajadores? Señoras y señores legisladores, no podemos dejar de señalar, por otro lado, el desaseo que ha acompañado al proyecto de convocatoria hasta este Pleno. Un desaseo al que se suma la propuesta de modificación incluida de último minuto, que francamente solo empeora las irregularidades que pretende resolver. La realidad es que estamos ante un dictamen que hace 2 semanas fue devuelto por la mesa directiva a la primera comisión para que la primera comisión, pudiera solventar sus insuficiencias, ampliara sus alcances, construyera los consensos necesarios para garantizar la mayoría que se requiere y además atendiera una preocupación legítima de la presidencia de la Cámara de Diputados en relación a las posibles consecuencias jurídicas que tendría continuar con un procedimiento específico y que puede violentar un mandato judicial. Un dictamen que como mínimo tendría que haber sido ratificado por la primera comisión. Sin embargo, la comisión dictaminadora no se reunió, no lo ratificó, ni mucho menos atendió las solicitudes expresas de la mesa directiva con un nuevo proyecto.
Tampoco incorporó los razonamientos que recibió sobre el impedimento judicial para incluir el asunto del desafuero del fiscal de Morelos o la iniciativa para contemplar la ratificación del secretario de Hacienda. Nada. Ni vio el dictamen, ni lo ratificó, ni hizo uno nuevo. Precisamente por eso, esta discusión carece de sentido. Estrictamente el dictamen ni siquiera debió haber sido enlistado en el orden del día de esta sesión. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que se pretenda votar una convocatoria a sesiones extraordinarias que se basa en un dictamen que fue devuelto, que no fue refrendado por la dictaminadora, que no fue enmendado y sin siquiera cumplir los procedimientos mínimos que establece nuestra normativa interna? No podemos esperar que un procedimiento que ha violentado reiteradamente la legalidad de nuestras normas reglamentarias dé como resultado una convocatoria legal. La ilegalidad no puede generar actos legales y no podemos seguir permitiendo que la voluntad de la mayoría pretenda imponerse sobre lo que establece la Constitución, sobre lo que establecen nuestras leyes y lo que establecen nuestros reglamentos. No lo podemos permitir, mucho menos quienes hemos recibido en las urnas el mandato ciudadano de seguir ejerciendo un contrapeso institucional frente a las arbitrariedades del oficialismo. Finalmente, compañeras y compañeros, es imposible ignorar una realidad cada vez más crítica: el vertiginoso aumento en los contagios de COVID-19. Ello exigiría una pausa y una valoración objetiva de cómo, y si es que es pertinente, llevar a cabo sesiones de Congreso General y de las cámaras presenciales con todos sus integrantes en el marco de un repunte de la pandemia. En el fondo de estas deliberaciones, compañeros, está nuestra responsabilidad como integrantes de la Comisión Permanente, como legisladoras y legisladores y, sobre todo, como representantes de la pluralidad política de nuestro país. La responsabilidad de evaluar la necesidad, la pertinencia y la viabilidad de convocar a sesiones en alguna de las cámaras del Congreso. Ya concluyo, Presidenta. Por favor. La responsabilidad de garantizar que cada uno de los actos de este órgano parlamentario se lleve a cabo con estricto apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la responsabilidad de velar por la integridad del personal de los recintos parlamentarios, así como de la propia, frente al recrudecimiento de la emergencia sanitaria en prácticamente todo el territorio nacional. Por eso nos pronunciamos en contra. Muchas gracias.